Bueno, hola, buenas noches. Arrancamos con el sexto encuentro de La culpa es nuestra. Hoy vamos a trabajar el tema, el conflicto Israel y Palestina, un tema nuevito si se quiere y candente. Bueno, para los que están en YouTube, que nos siguen, ya avanzamos en Estados Unidos. El 6,1% de la gente que mira los videos es norteamericana, o por lo menos está en Estados Unidos. Así que celebramos y próximamente los vamos a conquistar. Eh, vamos, estamos argentinizando el mundo. Empezamos desde acá y después vamos a ir avanzando. No le vamos a quitar las tierras como han hecho los muchachos de Israel, pero sí lo vamos a convencer de que somos los mejores del mundo. Bueno, ahora sí, vamos a hablar en serio. Espero que ahí se esté escuchando bien. Creo que sí. No, es importante que se escuche bien también el video porque el tema del conflicto entre Israel y Palestina es un conflicto, se quiere, muy intrincado, muy difícil de resolver y acá también, digamos, hay que ser sincero, voy a ser honesto en este sentido. Hay una parte que son datos concretos y también hay una parte donde uno, si se quiere, un poco una posición por una cuestión también de formación, de forma de ver la organización del Estado y demás. Así que con esto soy más sincero que algunos que dicen ser objetivos. Cuando alguien se para delante de una cámara y dice, no, nosotros hablamos desde la objetividad, de mínima les está mintiendo. Entonces, con esto también hay que ser sincero. Eh, el territorio donde se emplaza Israel, el actual Estado de Israel, es un territorio que siempre ha sido compartido por musulmanes, judíos y cristianos. Desde la época de los romanos, Palestina, el territorio palestino pertenecía, digamos, fue pasando en distintos imperios y siempre fue, digamos, como una provincia un poco marginal por ejemplo, de los romanos. Después pasó en manos de los turcos, del Imperio Otomano. Cuando termina la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano se viene abajo, pasa a estar en manos de los británicos, y son un poco los británicos los que empiezan a impulsar la idea de crear un Estado judío, un Estado para los judíos. Este, si se quiere, hay un conflicto religioso, en principio, pareciera ser, pero en realidad el conflicto de base es territorial. No hay otra, por lo menos para mí, esto siempre en este tema es una cuestión particular que tengo. Para mí es un conflicto netamente territorial. Algunos analistas que estuvieron, por ejemplo, Koppel es un periodista, una persona que ha estado estudiando este tema, que ha estado dando entrevistas, y es interesante porque siendo él judío no tiene un fanatismo por lo que hace Israel. Entonces, generalmente lo que nos llega a nosotros es pro-Occidente, es pro-Israel, porque la mayoría de los medios de comunicación es esa, digamos, la versión que da. Y este es un caso, este periodista es interesante escucharlo porque siendo él judío no da una visión sesgada de lo que dice. Y un poco ese territorio que históricamente fue compartido por tres religiones, siempre hubo algunos conflictos, pero nunca un conflicto como el que se ve ahora. Y este conflicto, digamos, tiene su origen un poco después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se determina que el actual territorio, no sé si se suele apagar el de arriba, hay que volverlo a prender, que el actual territorio donde está Israel, se va a dividir una porción para Israel y otra porción para los palestinos o para los musulmanes. En ese momento, algo que es importante aclarar. No todos los judíos son sionistas, no todos los judíos son israelíes, y hay que tener en cuenta la caracterización del sionismo, que no es lo mismo que ser judío que ser israelí.
Es decir, el sionismo es un partido dentro del Estado de Israel que propone un Estado judío solo para judíos. ¿Sí? Entonces tenés Israel, puede ser judío o no, y el sionismo es un partido dentro de Israel que quiere un Estado judío solo para judíos. Y dicen que ese es el lugar a donde los judíos tienen que estar porque es la tierra original, es la tierra prometida. Ahí es donde empieza, digamos, el conflicto. Cuando el partido sionista toma el mando de Israel y comienza a instalar la idea de un Estado de Israel solo para judíos. Entonces, todos los que no son judíos, que la mayoría son árabes, comienzan a ser expulsados. En el 47 hay un acuerdo, en el 48 se crea el Estado de Israel, pero no se crea el Estado de Palestina. Entonces, lo que están ahí en la imagen, si ustedes lo ven, a partir del 47 queda dividido, la parte blanca es Israel, la parte verde es Palestina. Lo que está al este, la parte verde donde dice Palestina, en la actualidad es Cisjordania. Y la parte de acá abajo, la parte sur, la parte centro-oeste, digamos, es lo que se conoce como la Franja de Gaza. ¿Qué es lo que empieza a pasar? Una vez que se divide el territorio, que la ONU dice, bueno, de este territorio hay un 55% que es para los judíos, un 45% es para los árabes. Es decir, de arranque ya no es 50 y 50, pero bueno, hasta ahí estaba todo bien. Se funda el Estado de Israel, pero no se funda el Estado palestino. Entonces, queda un Estado conformado y dos porciones del territorio que son naciones, porque al no ser un Estado, Palestina es una nación. Es el pueblo palestino. Queda Cisjordania, la porción más grande, y la Franja de Gaza, la porción más chica. A partir de ese momento, lo que va a hacer Israel es todo el tiempo comenzar a avanzar sobre los territorios palestinos. El sionismo dice, esta es nuestra tierra, es la tierra para judíos, los árabes no podemos compartir la misma tierra. Y el conflicto empieza a ser cada vez mayor, cada vez más virulento, cuando los árabes empiezan a perder territorio, los judíos empiezan a llegar en masa después de la Segunda Guerra Mundial, porque recordemos que después del Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, la discusión era qué hacemos con los judíos que quedaron dando vuelta. Es decir, los rusos no los querían, los norteamericanos tampoco, en Europa no se podían quedar, entonces Estados Unidos y la Unión Soviética se ponen de acuerdo y dicen, creamos el Estado de Israel y que vayan para allá. Empiezan a llegar de todas partes del mundo. Los árabes empiezan a darse cuenta que cada vez son menos, que en realidad los judíos que empiezan a ser cada vez más, se empiezan a quedar con los territorios y empieza un proceso que se llama la ocupación, que es llegar al territorio, correr a los habitantes que estaban y llevar a los colonos. Es decir, fundar una colonia, una cuestión estratégica imperial. Es decir, nosotros llegamos hasta acá, queremos aquel territorio, avanzamos en ese territorio y ponemos gente nuestra. Porque si vos avanzás en un territorio, es como que vos le sacás un terreno a un vecino y no construís nada. Va a venir tu vecino y lo va a volver a agarrar. Entonces, la lógica de Israel es avanzar sobre los territorios musulmanes o árabes y asentar las colonias. Cuando hay un conflicto, hay una guerra, ¿sí? Que es en el 67, que ya es este mapa, que es la guerra de los 6 días, donde Israel se va a enfrentar con los árabes y va a conquistar parte de la Franja de Gaza, que sería este territorio chiquito que queda acá, va a conquistar Cisjordania
y va a conquistar en el Líbano, al norte, los altos del Golán. Entonces, tendría que tener como un pizarrón. Bien, ahí hay una... Y ahí vamos. Cuando Israel avanza sobre esos 3 territorios al mismo tiempo, lo que va a hacer es que Cisjordania, ahí al este, queda bajo el control de Jordania. La franja de Gaza va a quedar bajo el control de Egipto, que está pegado ahí al sur, y va a seguir ocupando los altos del Golán, hasta que después con el Líbano llegan como un acuerdo de retirada. Pero ¿qué es lo que hace Israel? En la franja de Gaza, donde ocurrió el atentado, o sea, el conflicto de ahora, y Cisjordania la controla Israel. Nada más que en Cisjordania le va a dar como la administración a la Organización de Liberación Palestina. Es decir, los palestinos administran su territorio en Cisjordania, pero el control está en manos de Israel, que controla el aire, la tierra y el mar. Lo mismo pasa en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza tiene salida al mar, pero controlan hasta dónde pueden ir los palestinos. El espacio aéreo lo controla Israel y las entradas, que son 2, también las controla Israel. Una entrada coincide con el territorio israelí, la otra entrada coincide con el límite con Egipto. Pero Israel no le permite a Egipto que los palestinos se vayan a Egipto. ¿Sí? Parece complicado, pero es complicado. Porque son muchos nombres y hay un lugar que es Belén, o Jerusalén, donde hay, en el mismo territorio, está como la cuna de las 3 religiones: los cristianos, los judíos y los musulmanes. ¿Cuál es la primera que dijiste? En Belén. Sí, no, la primera religión. Son cristianos, musulmanes y judíos. Entonces es como que hay un sector, digamos, de la ciudad que todo está controlado por Israel, pero como que se permiten hacer ciertas cuestiones. Pero todos estamos hablando de un lugar atomizado, todo muy chiquito. La Franja de Gaza, que es ese pedacito verde que se ve acá en el último mapita, tiene de ancho, tiene 10-12 kilómetros. Es decir, que todo es como un país de acá hasta Saladillo. Es muy angosto. Ahí viven todos los palestinos o los árabes que no pueden salir, o si salen, digamos, tienen que pasar por todos unos hiper mega controles, y los controlan por aire, por tierra y por mar. Un poco lo que pasó, digamos, hubo en algún momento tratar de llegar a un acuerdo. Están los acuerdos de Oslo, están los acuerdos de Camp Davis, donde, digamos, los palestinos tienen como 2 formas de organizarse, o 2 como no son un Estado, tienen como si fuesen dos gobiernos. Está la OLP, que es, digamos, el gobierno que reconoce a Israel, con el cual negociar. Si te doy este terreno, no te doy esto, te doy esto a cambio del otro, que es la Organización de Liberación Palestina. Y después está el brazo, digamos, armado de los palestinos, que es Hamás, que es a quien se lo acusa de la última incursión. Digamos, Hamás vendría a ser el ala rebelde de la organización de la OLP. Ellos lo comparan con el ISIS. Bien, se lo compara, y ahí hay un dato que es interesante. Hamás no es nuevo, es decir, hace muchos años que existe, y en algún momento Israel los dejó crecer porque le convenía, que competía el poder con la Organización de Liberación Palestina, hasta que dejó crecer a un monstruo que ahora es un monstruo que lo invade, ¿sí? Porque nosotros vimos
en otras ocasiones que hay potencia y que para las potencias lo que está en juego a veces no son cosas inmediatas, sino hay cosas más grandes. Es decir, lo que pasa hoy en realidad, la decisión que se toma hoy, no tiene tanto que ver con el hoy, sino a veces con lo que va a venir dentro a lo mejor de 4, 5, 10, 15 años. En su momento, Hamás siempre fue, digamos, un brazo armado, si se quiere decir, y la OLP era una cuestión más política de negociación. Cuando a Israel le convenía, lo dejaba crecer a Hamás para debilitar a la OLP, es decir, lo dejaba crecer una interna. ¿Sí? Un partido contrario tiene una interna, vos fogoneás la interna para que se debiliten entre ellos. Hasta que Hamás se vuelve como un monstruo para Israel y ahora, digamos, lo atacó en una parte muy sensible, porque pensar que el servicio de inteligencia israelí, que es el Mossad, es uno de los más importantes del mundo. Entonces, haberle dado el golpe que jamás le da a Israel es muy fuerte. No le va a ganar la guerra porque el ejército israelí es infinitamente superior, pero sí le da un golpe a la inteligencia, al servicio de inteligencia israelí. Israel, tengamos en cuenta que se da como dato oficial que en 4 días juntó 350.000 reservistas. Es decir, el Estado de Israel juntó 350.000 soldados entre la población para ir a luchar contra la Franja de Gaza. Lo que va a haber ahora en la Franja de Gaza, si es que ya no está ocurriendo, nada más que todavía no lo vemos, es la tierra arrasada para los árabes. Los árabes, los palestinos, van a quedar tierra arrasada y cada vez se van más al sur. Un día Israel le corta el agua, otro día le corta el gas, un día le bombardea una escuela, otro día le bombardea un hospital, otro día no los deja salir, otro día no les llegan alimentos, otro día no los deja pescar, otro día entran a los mercados y les revientan los mercados. Entonces, cada vez va ahí una cuestión que se va radicalizando. El sueño sionista es de que no existan los árabes en el territorio palestino, pero a mi juicio es un sueño un poco... ¿Cómo? En Israel, que no existan los árabes. Claro, que no existan los árabes en Israel, lo que a mi juicio es un sueño un poco absurdo, porque en el mundo ha habido otra experiencia de querer exterminar a tu enemigo y sale mal. ¿Sí? Porque hace muchos años en nuestra región, en nuestro país también hubo un sueño de eso y no hubo manera. Porque siempre va a haber uno. Imagínense que un día vos te matan a un hermano, otra vez te matan al padre, otra vez te bombardean a un chico. Vos en algún momento decís, bueno, está todo bien con la diplomacia, está todo bien con la política, pero vos vienes jamás, te dice, ¿te querés armar? Sí, vamos a la guerra, vas a luchar. Lo que sí hay que tener en cuenta, que esto yo no lo tenía registrado por nada, que lo escuché ahora en una de las entrevistas, es que el partido de Hamás, que es, digamos, este brazo armado, en Palestina gana una elección, que no es un dato menor. Cuando Bush, hijo, es presidente de Estados Unidos, llega a Israel y dice, bueno, hay que traer la democracia, esta democracia liberal para que todos voten, y le dice a Israel, bueno, Palestina también tiene que votar. Desde Israel le dicen, mira, que si vos lo haces votar va a ganar Hamás, que es el partido, el brazo armado. Bush dice, hay que votar, y bueno, obviamente, vos estás en guerra, hay un partido que negocia de forma diplomática y hay un partido que te defiende con las armas. Mientras vos te maten a tus hijos, tus padres, tus hermanos, ¿a quién vas a votar? Al que te defiende. Van a las urnas, votan, gana Hamás, y como ganó el que no le gustaba, suspendieron la elección. Estados Unidos, Israel y la Organización de Liberación Palestina dicen, vamos a votar, votamos. ¿Quién ganó? Hamás. No nos gusta. Listo. Vos quedás eliminado del juego. ¿Qué va a pasar más tarde o más temprano? Hamás toma el poder como tiene que ser con las armas. Escuchá, si vos me invitás a una elección, yo te juego, te gano, y como a vos no te gusta, me proscribís, bueno,
bancátela. Es decir, las proscripciones también terminan mal. Los exilios terminan mal, las proscripciones terminan mal, querer matar a tu enemigo y eliminarlo de la faz de la tierra termina mal, porque siempre hay uno. Siempre siguen naciendo. Van a seguir naciendo árabes, van a seguir naciendo palestinos. Entonces, eso también se incorpora y también se trae como un linaje. Porque además, no entregarte a la lucha por tu causa está mal visto. Hay una cuestión cultural. ¿Sí? No es como nosotros, que a lo mejor alguien que renuncia a las Malvinas, qué bárbaro, si se renunció a las Malvinas y se la vamos a cambiar por tal cosa. No, eso está mal. No entregarte a la lucha. Dolina explica que incluso los árabes que estaban en el sur de España, antes de que los españoles lleguen a América y demás, ahí en ese momento los árabes tenían como mal visto que alguien sea extremadamente rico porque no se había entregado lo suficiente a luchar por por su causa. Es decir, la codicia estaba como mal vista desde ese aspecto. Vos tenías que también entregarte a tu lucha, entregarte a la causa. Y para los palestinos pasa lo mismo. Y del otro lado, si Israel consigue 350.000 reservistas en 4 días o en 2 días, en lo que sea, también es una causa muy importante. Y en ese sentido, es una disputa que pareciera no tener fin. ¿Cuál sería, a mi juicio, la solución? Es que Israel le devuelva los territorios que Palestina reclama como propio, que es el 22% de todo lo que le correspondería. ¿Qué es lo que dice Palestina? Eso que está ahí, lo que está en el último mapa, que quede literalmente para el gobierno palestino. No que sea un territorio que se lo dan para que los palestinos vivan, pero en realidad lo controlan los israelíes. Quieren eso. Imagínense, el sector sionista va a decir que ese mapa es falso, pero también algo de cierto debe haber porque los combates siguen. Entonces vos vas perdiendo. En un momento los palestinos dicen, che, bueno, los que nos quedan, déjennos. Porque además los palestinos tienen la contra de que en caso de que les den los territorios que están pintados en verde en el último mapa, están divididos. O sea, van a ser un país, pero no todo unificado como lo entendemos nosotros. Van a estar separados, pero por lo menos que le den eso. Bueno, es lógico y es evidente que Israel no se lo va a dar porque no funciona así, digamos, la lógica del gobierno israelí. Así que, digamos, eso es como por ahí dato fáctico. Anoche justo me preguntaban, dice y antes lo hablábamos también, es un conflicto de muchos años. El conflicto quizás puede ser de muchos años, pero en realidad no. El conflicto empieza cuando le dan una porción de territorio a cada uno y una de las partes no lo respeta. Cuando le dan un porcentaje de territorio a los palestinos y otra parte a los judíos, y los judíos empiezan, sin nada peyorativo, con una cuestión de un dato fáctico, real, empiezan a apropiarse de territorios que no son de ellos por una cuestión de que le pertenecen por religión, por fe o por historia, ahí empieza el problema. Cuando no se respetan los acuerdos. En definitiva hay una confusión o está relacionado a la región, al lugar que uno dice que hace, como decíamos, 3.000 años que están en conflicto, pero específicamente esto es como decir, lo que pasa es que siempre, si no era con uno, era con otro que están en conflicto, por eso parece que toda la vida es claro. Lo que pasa es que cuando se mete, digamos, la cuestión de la fe, que siempre va a ser una excusa para el conflicto, empiezan también las alianzas entre los países árabes y los países que apoyan a Israel. Y acá ya entramos en otro tema, que es la cuestión de la geopolítica.
Hay que tener en cuenta que el Estado de Israel fue creado por los ingleses y por Estados Unidos en la región de Medio Oriente para desestabilizar Medio Oriente. Y esto, YouTube me hago cargo de lo que digo. La gente de Estados Unidos que nos escucha me puede criticar. La función de Israel, la creación del Estado de Israel es esa. Es la desestabilización permanente de Medio Oriente, evitar que los países árabes se unan, porque siempre van dividiendo, y hay algunos países árabes que apoyan a Hamas, otros países árabes que apoyan a la OLP. Entonces, si vos apoyás a la OLP, sos amigo indirectamente de Israel, y si lo apoyás a Hamas, sos amigo indirectamente de Irán. Porque además Irán e Israel son los enemigos íntimos. Pero detrás de Israel está Estados Unidos y Gran Bretaña. Y cuando lo crean al Estado de Israel, tanto Estados Unidos como Gran Bretaña, es un Estado que lo crean para la guerra. Por lo tanto, si vas a vivir vos en un Estado que está creado para la guerra, si vos vivís en un Estado en el cual te van a llamar para ser reservista, si vos lo que añorás es estar en el ejército para defender tu patria, después cuando a vos, y encima te quedás con territorios que no te corresponden, cuando a vos te atacan, no podés salir por los medios a llorar diciendo ellos son malos, me atacan. Porque hay, digamos, la llorería que hay o hubo todo el tiempo en términos de que encima no se puede criticar, porque cualquiera que critica el Estado de Israel es antisemita, te silencian. ¿Sí? Este título va a ser más livianito para que por lo menos YouTube lo tenga que ver. O sea, criticar el Estado de Israel no es ser antisemita, es decir, che, mirá, vos te estás quedando con un territorio que no te corresponde. Entonces, si yo critico a los ingleses que nos sacaron las Malvinas, que soy anti-inglés, no, está mal, o sea, es un territorio que me pertenece, devolvémelo. Entonces, Israel también, al estar financiado por los Estados Unidos, tiene un aparato comunicacional que es formidable, en lo cual durante mucho tiempo cualquiera que critica el Estado de Israel es tildado de antisemita, de esto, lo otro. Se usó, ese aspecto lo usó muy bien, en este caso Estados Unidos, para el tema del exterminio judío, como para, no es poco. Yo no digo que lo hayan matado. Le vino muy bien porque fue una propaganda y uno ha creado una empatía y hacen crear una empatía con respecto a todo lo que sucedió y a través de no solamente la información, sino lo que es películas, libros y demás. O sea, que a veces con razón, pero hay una parte de la historia pasó, pero hay otra parte de la historia que está pasando y que... Lo que los judíos le están haciendo ahora a los palestinos es lo mismo que los nazis le hicieron a ellos. Es encerrarlos y matarlos. En estos ataques de la franja de Gaza hacia Israel, ¿ves algún tercer actor? No, perdón, ya te respondo, Oscar. Y algo que no quería olvidarme. Y si uno va, ya sea de turismo, de pasantía, lo que sea, a un estado que fue creado para la guerra y que está siempre ocupando territorios ilegales, tiene que saber que en algún momento podés ser parte del conflicto. No es que yo fui de vacaciones a Israel, qué malos que son los de Hamas, mirá lo que me están haciendo. Bueno, vos formás parte, estás yendo a un estado que está en guerra permanente y que se queda con territorios, que fue creado para hacer la guerra. Si estás ahí, te puede tocar, ¿sí? Después, bueno, el Estado te va a repatriar, va a tratar de traerte, pero tenés que ser consciente de eso, ¿sí? No es que los otros son malos, no hay ni buenos ni malos, hay una cuestión de recursos, de territorios que fueron ocupados por una de las partes. En este caso Israel los ocupó e instaló a los colonos. Con lo que vos me decís, Oscar, si hay algún tercero, es difícil, por ahora, por lo menos para mí, saberlo si hay alguien implicado. Sí me da la sensación
que esta vez a Israel le va a costar un poco caro esta cuestión, porque no veo un apoyo norteamericano 100%. No veo un apoyo, no veo que los norteamericanos estén metidos de lleno en esta guerra. ¿Por qué los norteamericanos no se pueden meter de lleno para mí? Porque sería meterse en un mundo complicado, del cual les va a costar salir si se meten de lleno, porque si se mete Estados Unidos se va a meter Irán. Entonces, al estar Estados Unidos y los ingleses de un lado, al estar Irán del otro, va a haber ahí un conflicto permanente en el cual puede haber un desgaste, donde los norteamericanos se van a desgastar, para mí más que Irán, porque van a lograr detrás de este conflicto unir a todo el mundo árabe, y van a salir por detrás sin meterse en nada, ilesos, China y Rusia. Entonces, para Estados Unidos meterse en este conflicto así de lleno, como diciendo sí, te enviamos a los marines, puede ser un costo alto, y está Biden ahí pendiente de un hilo. Me llama poderosamente la atención la agresividad. No sé si ustedes escucharon el reportaje que le hacen a Dorito Salvini. No lo puedo escuchar eso. A Claudio Salvini. Sí. Coronel, en la ONU. Le hicieron un reportaje. Sí, se le hicieron, pero no. Dice, Israel es un país súper seguro, tiene escudos. Sí. La franja de Gaza, dentro del escaso conocimiento que yo tengo, es un lugar donde están los refugiados. Gente pobre, gente que lo han sacado de su lugar. Los vienen corriendo y Los corriendo y vienen corriendo. hacen sus tolverías, sus villas miserias. La franja de Gaza es una gran villa miseria. ¿Quién provee eso? Fíjate lo que es la franja de Gaza. Bajo de lo formal y por Israel. Pero ¿quién le da los misiles? ¿Y por qué? Con tanta seguridad Incursionaron. incursionaron de manera tan agresiva sobre Israel? Algunos dicen que la derecha israelí permitió El ingreso. ese ingreso y ese ataque para después ser más agresivo. Hay quienes Caminar en el claro, camino. hay quienes formaron, o sea, hay quienes creen que ellos crearon su propio 11 de septiembre para tener una excusa Elemento para- e incursionar, pero también, sí, ¿Cómo entraron los misiles ahí sin que se enterara Israel? Tienen drones. pero también puede ser que haya una falla del servicio de inteligencia. Se verá con el tiempo. Es raro, pero también es subestimar al enemigo. Hay que ver quién lo apoya, es cierto. Nadie abiertamente se animaría a decir yo apoyo a Hamas, a Salvo Irán, que no tiene ningún problema en decir yo apoyo a Hezbollah, yo apoyo a Irán, a Hamas. Total, ¿quién le va a hacer algo a Irán? Nadie. Bueno, de hecho a Hezbollah en el Líbano, que ya es otro tema, lo apoya abiertamente. Pero no sé, es llamativo cómo, ¿sí? Desde la Franja de Gaza, un lugar sumamente pobre, pueden incursionar y violar el sistema de inteligencia. Le tiran, lo que pasa que entraron por tierra. Eso es lo llamativo, que no entraron por los túneles, porque a veces entraban por túneles que cruzaban por abajo el muro, a veces tiraban misiles, pero bueno, Israel tiene la cúpula de acero, que es un antimisil, es decir, vienen los misiles de allá, sale el misil mío, lo hace explotar en el aire, listo. Cuando entraban por los túneles hicieron un pozo hondísimo, hicieron el muro arriba y abajo, y sin embargo ahora ingresaron por un tejido. Es raro, como mínimo es raro. Supuestamente hay una versión que dice que los israelíes sabían del ataque, dejaron hacer, que los dejaron pasar para tener un justificativo y a partir de ahora matar más.
algo puede haber porque en la interna de la política de Israel había un sector que consideraba a Netanyahu, que es el presidente, el primer ministro israelí, como que estaba matando a pocos árabes. Decía, te está quedando corto, dice, tenés que matar a algunos más. Y Netanyahu dice, no, mirá, con los que venimos matando estamos bien, le vamos a sacar un poco el agua. Y los otros decían, no, tenés que matar más, Benjamín. Le decía, Benjamín. Y quizás hay que ver, o sea, una pauta te la puede dar lo que va a pasar con Netanyahu en el futuro. Si queda como un prócer, es porque se dejaron un poco invadir. Si es condenado como una persona no bien vista, alguna falla hubo. Lo que sí, para mí, lo que están haciendo ahora los sionistas o los judíos, o lo que está haciendo el Estado de Israel, va a ser condenado. Va a ser condenado como un delito de lesa humanidad porque no hay un apoyo de Estados Unidos tan fuerte. Y ahí, en esa condena, también van a quedar pegados los gobiernos que apoyaron a Israel, no directamente, sino indirectamente cuando dicen condeno el ataque de Hamás al Estado de Israel. Nosotros, en Argentina particularmente, la élite dirigente en la mayoría, incluido el Poder Ejecutivo, el presidente, se puso del lado de Israel condenando lo que hizo Hamás o lo que hicieron los palestinos y apoyando al Estado de Israel. Lo cual es un problema si en el futuro Israel es condenado por delito de lesa humanidad. Porque vos apoyaste ahora a alguien que cometió una matanza, un genocidio, ¿sí? Que va a ser condenado más adelante. Entonces, con estas situaciones, más cuando está el mundo árabe metido, hay que tener cuidado con las palabras que se usan, porque después las bombas explotan acá, la AMI explota acá, ¿sí? Hay que tener cuidado, la élite dirigente tiene que entender ciertas cosas, tiene que tener una formación política internacional relativamente seria, o por lo menos si tienen la intención de apoyar a un Estado como Israel, que todos los días mata palestinos como si fuese nada, decirlo de antemano. Decir, bueno, mira, nosotros estamos del lado de Israel y punto. Que no, yo no digo que esté ni bien ni mal, pero la élite dirigente argentina que tenga cuidado con lo que dice, porque los candidatos incluso ahora, la mayoría ha apoyado al Estado de Israel, que va a ser un problema. No tenemos nada que hacer en ese conflicto, no tenemos por qué meternos, condenamos las muertes. La política del sionismo, digamos que era el partido centroeuropeo que buscaba un Lugar. para uno de los lugares que tenía previsto era Argentina. Claro. Y Argentina es un lugar donde Acá hay mucha inmigración judía y mucha inmigración sirio-libanesa, árabe. a que formara un Estado acá en Y el peso que tiene en cuanto a empresas. Por eso Hay que tener cuidado. Ahora, yo tuve, cuando fue el atentado de la Embajada de Israel, yo estaba en Buenos Aires, justo en el momento del Siempre en el lugar indicado, Oscar. te puedo asegurar que no vi nada más aterrador que eso. Yo estaba él era médico recién recibido, estaba en el hospital de clínicas, que queda a 20 cuadras de la embajada. Se escuchó una explosión, explotaron los vidrios ahí del hospital a 20 cuadras. A 20 cuadras. Nos salimos a la calle, la gente corría. Todas las vidrieras explotadas de los comercios, en pleno centro de Buenos Aires. La gente corría, porque no sabía qué había pasado, corría para afuera. Por eso es estúpida. Por eso, El hospital de clínica no está a una cuadra de la
sede. No de la AMIA, la que Sí, fue pero no el está. primer atentado. Pero la claro, clínica sí, estaba en la sí, cuadra. pero toda esa zona. Ahí en la corte. Hay que, por eso lo que digo que digamos que la dirigencia política, especialmente lo que nos toca en nuestro país, tiene que tener cuidado con lo que declara, tiene que ser responsable con lo que declara y tiene que ser coherente entre lo que dice y lo que va a hacer después en las alianzas, porque trae consecuencias, trae problemas para el Estado, porque no es que el problema lo va a tener la persona, el candidato o el Poder Ejecutivo. Si vos sos el encargado del Poder Ejecutivo de un Estado, el problema después, con lo que vos decís, es para el Estado en general. Y eso hay que saber, de última, abstenete, no es obligación hablar, ¿sí? Y nada tenemos que hacer una guerra donde no nos corresponde. En la Segunda Guerra Mundial, nosotros durante mucho tiempo nos abstuvimos y le vendíamos a los norteamericanos, le vendíamos a los ingleses, le vendíamos a los alemanes, porque no tenemos nada que hacer en esa guerra. Condenar la matanza, por supuesto, como condenar cualquier guerra o como cualquier, pero no tomes partido rápidamente, porque después eso va a traer consecuencias. Y no es para la persona. Pues si yo estoy en representación de un Estado, en representación de una institución, de lo que sea, y digo lo que digo, en contra de una de las dos partes en una guerra, automáticamente estoy en contra de la otra. En una guerra hay dos partes. Yo estoy a favor de una, no es que contra el otro, bueno, pero en realidad no tengo nada. No. Hay una guerra, son dos. A favor de uno o a favor del otro. Y si no, abstenete. Pero hay como una propensión a decir, ¿sí?, que te llama la atención y después cuando vos decís que pasan a buscar el sobre por la embajada, algo de razón tenés, porque escúchame, ¿qué necesidad tenés vos de ponerte en uno de los dos bandos? La única opción es que haya algún arreglo, que vos conozcas al embajador o que tengas algún negociado, que hayas hecho algún negociado con el agua. Sí, yo no quiero ser malo, pero digamos, las decisiones que toman y las cosas que ponen en Twitter no ayudan. La dirigencia política es bastante floja o bastante hipócrita y no dice de entrada lo que son. Y si son juzgados estos hechos, si vos apoyaste un hecho que después es condenado por lesa humanidad, es como la gente que apoyó en su momento el golpe de Estado. Bueno, ahora no puedes decir, no, bueno, pero en realidad no sabía. El golpe de Estado lo apoyaste vos y vos, incluso la izquierda. Entonces, bueno, ahora no puedes decir, no, nosotros en realidad nos equivocamos. Sí, te equivocaste, pero lo apoyaste. Si el Partido Socialista, el Partido Comunista apoyó el bombardeo a la Plaza de Mayo. No pueden decir que no. Acá pasa lo mismo. Hay que ser precavido, hay que tener cuidado con estas cosas. Y más en un mundo árabe donde, como dice el periodista Coppel, lo que decís vos hoy o lo que estuviste viendo hoy, mañana puede ser viejo, porque cambió la configuración de alianzas y podés provocar a lo mejor de repente hay una alianza entre Irán y Arabia Saudita, que también son enemigos, o eran enemigos, porque Arabia Saudita a su vez era aliado de Estados Unidos, pero China acercó las posiciones y capaz que apoyan, entre Arabia e Irán, apoyan a Palestina. Entonces ya Israel no sé si va a ser tan malo como dijo, porque Estados Unidos no lo va a apoyar. O sí, hay que ver. Pero hay una cuestión que sí es clara, que hay un territorio que le pertenece a Palestina y que Israel se lo sacó. Y esto hay que decirlo. Hoy me dijo, bueno, tampoco lo digas. ¿Por qué? Si no tenemos obligación de quedar bien con nadie, digamos. Y la maquinaria comunicacional se ha encargado, como en todos los conflictos, de hacernos creer que unos son buenos y los otros son malos. Cuando la guerra de Ucrania, ¿vieron ese señor que dice, ya me cansé de opinar de Ucrania, ahora voy a opinar de Israel? Que opina de todos los temas, que es un meme. Cuando hay una guerra de Ucrania y Rusia, los medios te van a hacer creer que los rusos son malos y Ucrania es buena.
cuando hay una guerra entre Israel y Palestino, hasta ahora los medios te hacen creer que Israel es bueno y los palestinos son malos. Y generalmente los malos son siempre de Oriente. Y esto es una cuestión incluso hasta cultural desde el Imperio Romano, si uno analiza por qué se cae el Imperio Romano, por culpa de los bárbaros. ¿Los bárbaros de dónde vienen? De Oriente. Pasamos a la Edad Media. ¿Cuándo termina la Edad Media? Cuando hay una peste bubónica y la crisis del siglo XIV. ¿De dónde viene la peste bubónica? De Oriente. Siempre la culpa es de Oriente. Hay como una tradición de que Oriente siempre es malo y nosotros los occidentales somos buenos. Y eso, en la actualidad, en los medios de comunicación, empieza todo el tiempo a establecerse como algo natural. Vos, cuando estás en un conflicto sin saber nada, ya de antemano ya sabes qué te van a informar, si prestás atención, que siempre son los mismos los buenos y siempre son los mismos los malos. Salvo en este caso que me llamó la atención que hubo algunos periodistas tranqui, y eso sí a mí me llamó la atención, que no fue todo tan contra Palestina. Y después, bueno, hay desinformación como en todos los temas, que muestran un misil que supuestamente jamás lo tira, lo hace desviar y se hace explotar a sí mismo, y después es Israel el que tira los misiles. Es así, digamos. Eso forma parte del tema que también hablamos la otra vez, de la desinformación comunicacional, la fake news, las noticias falsas. Pero sí, históricamente los medios están a favor de Israel. En este conflicto están a favor de Israel. En Ucrania y Rusia están a favor de Ucrania. Si hay un conflicto entre España y Marruecos, van a estar a favor de España. No importa cuándo sea, acuérdense, va a ser así. Si hay un conflicto entre Estados Unidos y México, va a estar a favor de Estados Unidos. Los mexicanos son malos, son narcotraficantes, los colombianos son malos, son narcotraficantes. Estados Unidos es bueno, que pobrecitos están resistiendo. Otro dato interesante sobre esto, que ya es más América. Estados Unidos levantó las sanciones a Venezuela sobre el tema del petróleo, así que posiblemente el precio del petróleo a nivel internacional pueda disminuir porque va a haber más producción de petróleo. Y entonces Venezuela cuando a Estados Unidos le conviene es malo, y Venezuela cuando a Estados Unidos le conviene no es tan malo. Y así se van manejando los medios de comunicación. Si no, bastará ver quiénes son los dueños de los medios, y ahí vos te das cuenta de antemano ya quién va a ser bueno y quién va a ser malo. Israel es muy poderoso, muy poderoso, tanto que Estados Unidos le aporta $3.000 millones. Estados Unidos Es una sucursal. Fundamental, y es el más confiable de Medio Oriente. Claro, lo inventaron para controlar a China y a Rusia, porque desde donde está Israel vos podés controlar todo lo que pasa, no solamente en Medio Oriente, que es un polvorín siempre, sino que vos controlás lo que pasa desde el sur a donde está Rusia, y controlás lo que... Y acá en Argentina es lo mismo. Claro. La comunidad judía es muy poderosa y importante, y van a ser el Estado. Bueno, de Narváez. Narváez, ¿te acordás vos de Narváez? Tenía casa tía y son tiendas israelitas argentinas. Los medios de comunicación tuvieron siempre los fundadores de los medios de comunicación de acá son de todo origen judío. Apoyo económico importante. Lo que no quita que a partir de ahí uno lo tenga que odiar o no. No. De hecho, hay un dato interesante, que cuando se crea el Estado de Israel, en el 48, y no el Estado de Palestina, como que hay una votación, varios países se abstienen de votar, entre ellos Argentina, porque había ahí como una escaramuza con los territorios, había un conflicto. Entonces Argentina en el 48 se abstiene, no toma partido por ninguno de los dos. En el 48 había una élite dirigente preparada que entendía lo que había que hacer, había un proyecto de país industrial y demás.
era la etapa de la tercera posición, entonces entendía cómo estaba el mundo y tenía una conciencia de lo que quería, no era tan entreguista. Entonces Argentina se abstiene en esa votación, pero resuelto la situación, creado un Estado de Israel y una nación palestina, ya resuelta esa situación, envía un embajador a Israel. Es decir, Argentina al momento de la votación se abstiene. Una vez que se estabiliza la situación, que quedan dos cosas separadas, envía un embajador a Israel para hacer negocio, que es la función de un ejecutivo, es la función de un líder de una nación. En un tema donde no tenés nada que opinar, no opines, resuelto o estabilizada la situación, negocia con los dos. ¿Cuál es el problema? Pero hay que tener conciencia de eso. Es importante entenderlo. Y tampoco no tomar posición o decir que la mayoría de los medios de comunicación siempre hay alguien que pertenece a la comunidad judía, no es ser ni bueno, ni malo, ni antisemita, ni nada. Es decir lo que pasa. Y la pauta está, y es interesante lo que dice uno de los chicos que lo repatriaron. Vieron que el Estado argentino manda aviones y trae a la gente que se quería venir. Uno de los chicos dice, cuando viene, agradezco que me hayan traído, pero yo voy a dar la vida por el Estado de Israel. Cuando pueda voy a volver y voy a luchar por el Estado de Israel. La pregunta es, cuando hace una guerra entre Israel y Argentina, ¿a quién va a defender? Cuando hace una guerra por el agua, vamos a suponer un ejemplo cualquiera, hay una guerra por el agua, ¿a quién defiende ese chico? ¿A Israel o a Argentina? Entonces, ese conflicto de interés también hay que manejarlo. La gente que está encargada, nosotros estamos acá en Montevideo charlando en un bar, no tenemos. Yo no soy presidente, como me dijo uno, Diego presidente, no, yo no soy presidente, fui candidato a concejal 2 veces y perdí las 2. O sea, todavía no puedo serlo, pero la gente que está tiene que tener en claro eso. Está bien, los repatriamos, fenómeno. Vienen acá y ¿qué van a hacer? ¿Se van a volver a Israel? ¿Y si hay un conflicto con Israel? ¿A quién defienden? Porque puede haber un conflicto con Israel. Entonces esas cosas hay que, porque después con la misma vara no se juzga cuando hay algún inmigrante que viene de Bolivia, de Perú, de Brasil, esos no, esos son todos extranjeros, hay que controlar la frontera. Y cuando vienen los otros, que lo dicen, que no te van a defender en caso de una guerra, a esos los traemos, le pagamos los pasajes. Los peruanos el otro día en el partido Argentina-Perú pusieron una bandera gigante, que es un gesto heroico, ponen una bandera gigante que dice, para el Perú, las Malvinas son argentinas. Fue lo único que no defendieron. Sí. Y lo ponen a pesar, y por eso también hay que diferenciar de las decisiones del gobierno de un pueblo, a pesar de que el gobierno de Perú ha firmado un tratado de defensa con los británicos, pero eso lo hizo el jefe de Estado de Perú. El pueblo peruano son hermanos del pueblo argentino. Es decir, al margen del poder ejecutivo que podamos tener ellos o nosotros, que a veces pueden ser tan desastrosos como genios, depende de la etapa que nos toque, los pueblos sí son hermanos. Para nosotros, el pueblo boliviano y el pueblo paraguayo y el pueblo peruano son hermanos del pueblo argentino. La vieja lógica internacional de la región no es una alianza con el Brasil. La alianza es Caracas, Bogotá, Lima, Buenos Aires, pasando por Bolivia y pasando por el Paraguay. No es ni Chile ni el Brasil. Los uruguayos son provincias. Están ahí, pobrecito, no entienden. Ellos todavía les falta madurar un poquito, pero ya van a entender. Pero las alianzas nuestras no son ni con Chile ni con el Brasil. Es
Ni siquiera es Venezuela o el gobierno venezolano, no es Colombia. Colombia echó, en un gesto rarísimo, echó al embajador israelí de Colombia. Rarísimo, yo no lo esperaba, pero para nada, del gobierno colombiano. Lo echó ahora por este conflicto. Entonces, las alianzas al margen del Poder Ejecutivo es entre los pueblos. Caracas, Bogotá, Lima, Buenos Aires. Es el viejo comercio de lo que era Hispanoamérica, si se quiere, del virreinato, de los virreinatos. Con dos pueblos hermanos, que es Paraguay y es Bolivia. Eso es debería ser nuestra política regional a nivel geoestratégico. No es Brasil, porque son competitivos, y no es Chile, porque reclaman la Patagonia. Ellos consideran que la Patagonia es de ellos, y nosotros es nuestra. Al margen después podemos discutir Roca, podemos discutir la mal llamada campaña del desierto, pero hay momentos donde la discusión podríamos discutirla un poquito más adelante cuando solucionemos algunas cosas. Y las Malvinas son argentinas, esto es así, incluso para los irlandeses, para los peruanos. Los chilenos no, los chilenos consideran que las Malvinas son inglesas, por eso le dan la comida. Y así, digamos, está planteada la situación, y también la élite dirigente con sus comentarios y sus apoyos. Una desesperación por apoyar a Israel, pero hasta llamativa. Bueno, pará, ¿qué tenés? ¿Qué estabas? Tuiteando, caían las bombas y vos ya estabas, ¡ay, apoyo a Israel! Pobrecito. Bueno, pará, averigua un poquito. Si estás haciendo nada todo el día, ¿qué te podés enterar de lo que pasa? Están ahí, en la Quinta de Oliva. En el debate, la mayoría apoyó a Israel, salvo Miriam Bregman, que dijo, lamentamos las víctimas civiles. Una guerra, lamentamos, fue lo más coherente que yo escuché con respecto a ese conflicto. Lamentamos las víctimas que no tienen nada que ver, que se mueren los inocentes, que mueren Claro. en un conflicto, fue la más coherente. Porque Todo apoyando apoyan a Israel. Y también a lo mejor la caja de la campaña viene de ahí. Directa o indirectamente. Directa o indirectamente. No, se gasta. ¿Son las 9? Sí, bueno, cerramos acá el video. Se quedan con ganas de saber lo que discutimos después. Y bueno, denle me gusta, suscríbanse. Y a la gente que está en otro país, comenten para que la gente que viene acá después lea los comentarios y nos pueda insultar y los pueda ver, porque no me creen que estamos llegando a otras partes del mundo. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene, no, la otra, porque me voy a Belville. Gracias.